Estamos en Afuera de la Caverna con un tema muy especial, con el tema de las tesis de la carrera de Ciencias Políticas. Las tesis que más han brillado, las tesis mejor hechas, bueno, a lo largo de todos estos años ya que tenemos como politólogos, que son 36 años, 36 años de politólogos, y esta es una de las mejores tesis. Claro, es una de las mejores tesis sin haber sido tesis. Pero eso lo dejo a Blitz Losada, sin antes dejar de mencionar que este va a ser un esfuerzo de invitación de por lo menos 10 tesistas, los más importantes de la carrera de Ciencias Políticas. Queremos tenerlos acá en familia, queremos que nos expongan sus tesis tal cual las han podido resolver, con un énfasis muy particular en lo que es no solamente el contenido, sino la necesidad de promover a estos politólogos nuevos, politólogos de mucha alcurnia, politólogos que realmente han destacado a lo largo de 5 años de carrera estudiando, pero han sabido refrendar esto en su examen final. Yo, Blitz, te dejaría, por favor, que puedas finalmente hablarnos un poco sobre la tesis. Blitz Losada, doctor en Ciencias Políticas, va a ser quien nos dé un poquito la introducción de esta tesis. ¿Por qué la tesis? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué la necesidad de tomarla en cuenta acá en este debate? Gracias, Diego. Saludo a la audiencia de Afuera de la Caverna y celebro esta iniciativa que has tenido de invitar a los titulados de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública que han elaborado sendas investigaciones con inobjetable valor académico y que contribuyen al desarrollo de la ciencia política universal. Diego me ha consultado como docente de taller de investigación qué opinión tengo de las recientes tesis o proyectos de grado que habrían alcanzado la máxima evaluación. Yo, en mis 30 años de docencia en esta carrera, he visto una cantidad grande de tesis y después proyectos de grado, aclararé esto inmediatamente, que no solo han obtenido la máxima distinción, entre 90 y 100 puntos, sino que son textos que deberían haberse publicado. Es decir, creo que es una carencia de la carrera que estas tesis o proyectos de grado solamente sean conocidas por los tribunales, solamente sean conocidas por los estudiantes que después las consultan en las bibliotecas y no se dé mayor difusión. En algunos casos, en mi opinión, tienen el valor de tesis de maestría, porque comparativamente a otras latitudes, la calidad académica con la que están hechas es realmente inobjetable. Quisiera comenzar señalando la diferencia entre tesis y proyecto de grado, porque este trabajo, por ejemplo, de acá nuestra invitada Leslie Castro Rojas, es un proyecto de grado, porque lamentablemente el año 2010 la carrera estableció que solo se podía hacer proyecto de grado en la carrera y no tesis, lo que me parece un retroceso, cuando lo que debería fomentarse son investigaciones de alto nivel, que son las tesis. Reglamentariamente es hasta un poco jocoso, ¿no? ¿Qué es un proyecto de grado? Es una investigación parecida a la tesis que no alcanza la extensión de la tesis. Dice eso un reglamento, o sea, no tiene mayor sustento la diferencia. Y trabajos como este, que podrían ser una tesis de maestría, terminan solo como proyecto de grado. Pero lo más grave es que también desde el año 2010, aparte de eliminarse la modalidad de graduación de tesis, que es una falta de aliciente a los estudiantes, se ha establecido
que haya supuestamente la titulación directa. ¿En qué consiste esto? Que el cuarto y quinto año los estudiantes comienzan a elaborar su proyecto de perfil, solo se llama perfil, ya no, o un perfil de proyecto de grado, es decir, se hace el perfil para el proyecto de grado el cuarto año y el quinto el proyecto de grado. Casi nadie cumple. La mayoría sustenta su proyecto de grado el sexto año de estudios. Pero hay casos excepcionales como Leslie, que ha elaborado en el quinto año de estudios su proyecto de grado, es decir, ha cumplido los plazos teóricamente establecidos y lo ha hecho de manera sobresaliente. Ella ha recibido más de una vez el reconocimiento de la carrera como la mejor estudiante. Para hacer su tesis, bueno, no es tesis, hablemos con propiedad, es proyecto de grado, a mí no me gusta proyecto de grado, pero bueno, se llama proyecto de grado. Para hacer su proyecto de grado, ha aprendido chino durante varios años, 5 años me parece, y en ese lapso ha elaborado un magnífico proyecto de grado, ha hecho entrevistas en chino y ha obtenido información de primera mano que está en este valioso documento y que ha terminado en el quinto año. Cuarto año todavía, el quinto ya, los últimos detalles, pero curiosamente, Diego, este trabajo excepcional y brillante no está en las bibliotecas, ni siquiera ha sido presentado a la carrera. Bueno, está bien, entonces lo presentamos por primera vez. ¿Por qué? Claro que está muy bien tu iniciativa. ¿Por qué? Porque existe la famosa titulación por excelencia, que puede ser un gran incentivo, pero está mal constituida. La graduación por excelencia consiste en que quien tiene un promedio de estudios de los 5 años de 80%, en algunas casos es 85%, aquí es 80%, ya no necesita hacer nada, porque se gradúa automáticamente, ni proyecto de grado, ni trabajo dirigido, ni alguna otra modalidad como puede ser examen de grado, nada, simplemente titulación por excelencia automática. Pero en este caso que ha cumplido el diseño establecido, que era en el quinto año tener el proyecto de grado, inclusive ya empastado. ¿Qué quiere decir empastado? Que ha sido revisado por el tutor, ha habido suficiencia de quienes han evaluado, ni siquiera puede presentarlo. Ni siquiera puedes decir, este es mi trabajo, lo he terminado en los 5 años y aunque tengo promedio de titulación automática, ni siquiera entra al archivo digital de la biblioteca universitaria, de la biblioteca central, donde están todos los trabajos de grado. Uno puede entrar, está por ejemplo el tuyo, yo alguna vez lo vi, por PDF, en internet se consiguen los textos que uno busca de todas las tesis, proyectos de grado, informes, etcétera, de todas las carreras de la universidad. Es un gran logro de la biblioteca central. Pero en este caso, este diseño tan poco racional, que ante situaciones extraordinarias, ante estudiantes de alto perfil, que realizan brillantes trabajos, resulta que esto tiene que quedarse en su casa, porque ni siquiera puede presentar la carrera, porque ya es titulada, porque automáticamente su promedio ya es superior a lo que normalmente cualquier estudiante medio logra. Entonces, en lugar de premiar, estamos obstaculizando la difusión de trabajos de investigación. Lo que la carrera debería hacer de los estudiantes que hagan proyecto de grado y se titulen por excelencia, inmediatamente publicar esto, porque son trabajos brillantes, porque son contribuciones a la ciencia política, para que no haya gente totalmente ignara en estos tiempos que dice los politólogos no contribuyen en nada. Precisamente hay que contrarrestar, como no se van a pasar el trabajo de ir a una biblioteca a leer los trabajos de investigación, las investigaciones notables, ni siquiera van a buscar en internet las más de 600 tesis y proyectos de grado que existen a disposición de cualquier persona. Seguramente tienen internet, estoy seguro de eso, ¿no? En lugar de hacer eso, hay que decirles,
Bueno, esta es una producción de la carrera de ciencia política muy accesible a cualquier bolsillo, un trabajo brillante. Pero bueno, estoy hablando de los prolegómenos antes de hablar un poquito del proyecto de grado de Leslie, del que voy a leer el título, y voy a ceder la palabra a Leslie para que comente su trabajo. El título, yo lo conozco, este trabajo, porque lo he acompañado durante 2 años, tanto como docente de taller de investigación, como su tutor. Y para mí ha sido una experiencia muy gratificante ver la dedicación, la entrega, el estudio previo hasta del chino, el haber ido a distintas entidades acá para buscar información, se le ha negado, y que finalmente realice este trabajo. Él llama la penetración político-económica de China sobre Bolivia, y el periodo es del 6 al 15, es decir, los 3 periodos de gobierno del MAS. El subtítulo, claro, algunos no saben qué es lo que dice ECO, ¿no? Cómo hacer una tesis. Todo trabajo debe tener un subtítulo, y el subtítulo es la parte secreta que uno al final devela, como lo último que devela, porque en el subtítulo está el aporte científico. ¿Cuál es el aporte científico para las ciencias políticas que existen y para una politóloga de primer nivel como es esta brillante graduada? Análisis del poder neocolonial del país central. China, en chino, quiere decir país central. Entonces está hablando de China como lo que su lengua significa. Análisis del poder neocolonial del país central con complacencia geopolítica del gobierno del MAS. O sea, el MAS ha sido complaciente geopolíticamente a esta penetración, tanto política como económica. Excelente. Gracias. Bueno, es gratificante estar en este set compartiendo con grandes mentores como es el doctor Blitz Lozada Pereira y así también como el doctor Diego Ay. Esta investigación en realidad nace desde el estudio etimológico de lo que va a ser la palabra. Como ya decía el doctor Blitz, sí estudié el idioma chino mandarín. En realidad se va a dar lo que es la curiosidad al respecto desde la curiosidad del idioma. Como ya decían, el idioma en realidad define lo que es la identidad y a partir de ahí es lo que en realidad genera esta investigación. Ya decía el doctor Blitz Lozada que en realidad mi aporte científico es el análisis de lo que va a ser el poder neocolonial del país central. ¿Por qué país central? Si vamos etimológicamente a lo que va a ser la palabra, Zhuangfo es en realidad la forma abreviada de decir China, que en realidad se viene a sus orígenes del gobierno del régimen central, cuando no estaba constituido China. De forma pictográfica se puede evidenciar, en realidad en sus caracteres chinos, que Zhuangfo, como lo pueden ver en la imagen, implica que es un régimen central. Desde el origen de la palabra misma, China ha tenido una conexión política, ideológica, espiritual. Es por eso de que el régimen político de China, a diferencia de lo que ha sido el estadounidense o de lo que ha sido de los europeos, es evidente de que tiene una conexión espiritual, de que es superior a los otros estados. A partir de ahí se va a generar y consolidar lo que va a ser la ideología política de China. Esto se da en realidad como una cultura milenaria, en realidad empieza a distinguir sus primeros pasos a lo que va a ser su expansión. Zhuangfo, país central, primero se expande evidentemente a lo que va a ser a su región, a sus países de su región. Lo seguían lo que era Vietnam, Corea y muy discretamente Japón, y obviamente con características históricas ya que en otra oportunidad se va a poder analizar. Pero el origen es importante para poder definir en lo que ha sido la consolidación del poder en el siglo XXI. La República Popular de China evidentemente ha tenido desde 1978 preordenado lo que va a ser el crecimiento económico a partir de las reformas económicas de Deng Xiaoping, que en realidad viene esto de lo que va a ser el antecedente de la revolución cultural, pero que en realidad un factor determinante para las reformas económicas del crecimiento es ello, en 1978, donde se van a asumir en realidad estructuras económicas propias de lo que va a ser el socialismo chino con características propias del libre mercado.
Evidentemente, a lo largo de toda la historia se va a evidenciar diferentes etapas de lo que va a ser la consolidación de la República Popular de China. Sin embargo, en lo que es algo importante establecer es de que la investigación se abordó específicamente entre la relación de China y Bolivia. La relación de China y Bolivia se establece durante la colonia, no de forma directa, pero sí se establece en el siglo XVI, en el cual en China existía una crisis económica en el cual no se estaba dando ya el valor adecuado al papel moneda. Es por eso que necesita en realidad lo que va a ser la emergencia de la posesión del resguardo de la economía a través de los metales. Entonces requieren bastante demanda de los metales como ser la plata y el oro. Es por eso que durante la colonia China en realidad pide demanda a lo que va a ser España, pero de forma indirecta, obviamente, porque nosotros somos caracterizados por tener el Cerro Rico de Potosí, tenemos una relación comercial. Entonces ahí ese es el primer vínculo de lo que va a ser Asia, América y Europa, el primer vínculo comercial. Ya posteriormente, evidentemente no es una relación directa, sin embargo, esta relación indirecta va a abrir a nuevos mercados, que China en realidad va a generar lo que es con la ruta de la seda, la exportación de diversos productos, como ser la seda, en primer lugar, y obviamente la porcelana, que también se va a llegar acá a América. Sin embargo, ya las relaciones diplomáticas establecidas entre China y Bolivia se establece en 1985 durante el gobierno de Hernán Siles Suazo, en el cual se establece por primera vez las relaciones diplomáticas con el objetivo de en realidad tener unas relaciones amistosas y recíprocas en lo que va a ser tanto la República Popular de China y el Estado boliviano, siempre y cuando con una condicionante, de que Bolivia acepta e identifica a la República Popular de China como el país que, unificado, que reconoce la anexión de lo que va a ser Taiwán. Y en el caso opuesto, China reconoce que la salida de lo que va a ser el Océano Pacífico, de lo que pasó en la Guerra del Pacífico con Bolivia, siempre y cuando se den en negociaciones y por vías diplomáticas. A partir de ahí, hasta el día de hoy, han sido muy interesantes las relaciones que ha tenido Bolivia con China. Desde el establecimiento de 1985 hasta el 2006, sí se ha mostrado en realidad lo que va a ser las relaciones de cooperación económica, pero no tanto como lo que ha sido en el gobierno de Evo Morales. Durante el primer gobierno de Evo Morales, evidentemente se dieron discursos ideológicos de asimilación entre lo que va a ser China y Bolivia. En el ascenso del 2006 del presidente Evo Morales, aún no se oficializaba en realidad lo que va a ser la presidencia, pero realizó un tour ya conocido para en realidad atraer inversiones chinas. Y es por eso que el 9 de febrero del 2006, Evo Morales viaja a China, en el cual quiere establecer las relaciones de amistad. Sin embargo, como no estaba realmente posicionado como presidente, solamente llegan a un acuerdo. El primer acuerdo que va a poder encabezar lo que se va a consolidar hoy en día el neocolonialismo. El primer acuerdo que realizan es un acuerdo ideológico partidista entre el Partido del MAS y el Partido Comunista Chino. A partir de ahí ya se van a dar, desde el 2006 hasta el 2010, varios acuerdos de cooperación y de donación no reembolsable. En cooperación, bueno, en el proyecto de grado se va a evidenciar con más detalle, pero la primera cooperación se va a dar en una unidad educativa, que es la unidad educativa de Orinoca, que se va a desembolsar alrededor de 50.000 millones de yuanes, o también conocidos como renminbi. Es en calidad de donación no reembolsable, con una duración y así. A partir de ahí se generan diversas asistencias políticas, militares más que todo, en el ámbito desde el 2006 hasta el 2010. Sin embargo, a partir del 2011 ingresan un sistema de cooperación, no simplemente de cooperación técnica o de asistencia, sino de crediticia y también de donaciones que también marcan condicionantes. Esas condicionantes van a marcar directrices y tendencias en el accionar de la política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia. Había un proverbio chino que hasta ahora en realidad me ha guiado a lo largo de la investigación, es: ojalá te vengan tiempos interesantes. El proverbio chino indica de que esos tiempos interesantes indican que son cambios abruptos en el sistema internacional.
Y evidentemente el despertar del dragón chino nos trae tiempos interesantes para el Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien, te agradezco mucho la tesis y sí vale la pena hacer algunas preguntas que nos pueden ubicar un poco en lo que estamos, claro, no solo conociendo, sino básicamente atestiguando casi con admiración, ¿no? Yo te felicito, realmente valoro muchísimo tu intrepidez para haber hecho esa tesis, pero sí vale la pena tener en cuenta algunas preguntas del millón. ¿Cuándo comienza China a preocuparse por entrar al mercado, a preocuparse de ser neoliberal, a preocuparse realmente de abrirse nuevos mercados? La preocupación de China para abrirse a nuevos mercados surge en realidad de la catastrófica el hito que es denominado el Gran Asalto. En China, el Gran Asalto es algo muy importante y algo muy histórico y devastador para la humanidad. El Gran Asalto es un hito económico. Gran Salto. Este Gran Salto en realidad implica de que de la economía rural que se tenía, que estaba focalizado netamente a la agricultura, se va a pasar a lo que va a ser a la economía industrializada, pero en realidad va a ser esta industria pesada, dejando de lado lo que va a ser la agricultura. ¿Y esto qué va a generar? Esto va a ser en lo que es en 1953, en 1953, 53 al 60 en realidad. Desde el 53 hasta el 60 se da una intensificación de lo que va a ser a la industria pesada, dejando de lado la agricultura. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar que 30 millones de personas mueran por hambruna. Es por eso de que se da cuenta de que este sistema no funciona. Y a partir del año 60 ingresa una modificación económica donde ya empieza a tener protagonismo Deng Xiaoping, donde empieza ya no focalizar la economía china en lo que va a ser a la industria pesada, sino que va a rebajar la inversión de la industria pesada a optar por la industria liviana u otros servicios que puedan en realidad sustentar lo que va a ser la demanda de lo que es la sociedad china. Sin embargo, esto no ha caído tan bien a lo que va a ser a los líderes chinos. Es por eso que viene la revolución cultural. Pero la revolución cultural tiene dos frentes, uno por lo que va a ser el partido nacionalista y el otro por lo que va a ser el partido comunista. Pero se dan cuenta la misma sociedad de que no está satisfecha con ello. Es por eso que se dan las reformas en 1978, donde en realidad hace dos énfasis, de que sí China tiene que estar en contacto con el sistema internacional, siempre y cuando se accedan a lo que va a ser las importaciones o exportaciones estratégicas que no generan dependencia, como ha generado Estados Unidos o como ha generado Europa. En cambio, la otra visión decía de que no tiene que aceptar una visión más tradicionalista, pero que en realidad estaba dejando en bancarrota a la sociedad china. Es por eso de que ya teniendo esa perspectiva de la muerte de lo que va a ser el Gran Salto, es que China acepta estas reformas. El trabajo de Leslie muestra claramente un hecho histórico incontestable, ¿no? Que es el fracaso del socialismo chino bajo el mando de Mao Zedong. Es decir, el discurso retórico de que el socialismo chino habría catapultado a un país miserable a ser una potencia mundial no es cierto. Es ese socialismo chino el que ha producido, según los cálculos más moderados, 38, 40 millones de personas muertas de hambre. O sea, ese es el resultado, sin hablar de la terrible represión que especialmente su esposa llevó adelante bajo el título de la Revolución Cultural. Esa revolución cultural hacía que hijos denuncien a sus padres para que los fusilaran. Es decir, en un contexto de miseria extrema, muriendo millones de personas de hambre, había este costo adicional de represión para el trabajo forzado, para denuncias familiares, para una intromisión en la vida privada sin ningún respeto a ninguna libertad
y ese fanatismo asiático por el líder plebiscitario. Fue después de la muerte de Mao, que es hoy día visto como uno de los más importantes dictadores de la historia universal, por los millones de muertos que tiene bajo su responsabilidad, que sin perder el control del Estado, el gobierno chino tuvo la habilidad de introducir reformas capitalistas, es decir, un capitalismo de Estado, como se denomina, y que en realidad es un contubernio entre miembros del Partido Comunista y grandes empresarios que tienen las más grandes empresas transnacionales y cuyas políticas económicas son para el Estado como para estas empresas. Es decir, un capitalismo sin riesgo, porque lo esencial del capitalismo desde la revolución industrial es el riesgo para, obviamente, los emprendedores, los empresarios que también pueden colapsar. No hay riesgo acá. No, es todo planificado, ¿no? El capitalismo planificado, y que, seguramente pronuncio mal, Deng Xiaoping tuvo la habilidad de encontrar tal vez aquí se lo llamaría tercer sistema, ¿no? Un poco jocosamente, porque claro, no es socialismo, no es capitalismo, sino es esta mezcla híbrida de que desde el Estado se apañan los intereses de una oligarquía vinculada partidariamente a la élite que gobierna y que no tiene ningún riesgo de inversión. Desde Deng Xiaoping, sin duda, China ha tenido una estrategia de colonialismo del mundo entero. Y eso está claro, y el trabajo lo muestra con absoluta claridad. Ahora, esta vocación, pese a la humillante derrota que tuvo China en la Segunda Guerra Mundial por el Japón, que los invadieron, los mataron y los humillaron hasta lo indecible, pese a ese hecho histórico tan importante, la vocación colonialista de China, de este país medio, no es tampoco solo del siglo XX y solo por Deng Xiaoping. Sus 1.300 millones de habitantes ya son un factor demográfico tan impactante en el escenario mundial que obviamente hay que capitalizar tal fuerza, hay que convertirla en una fuerza política, económica, que tenga la capacidad de entablar colonias aquí y allá. Primero en el Asia, sin duda. Bueno, no pueden en Japón por las rencillas y la historia que nos vincula, ¿no? Pero sí en los demás países, y claro, mejor en los demás países del orbe, los más pobres. Porque los más pobres son los que consumen las mercancías chinas, aunque también lo hace Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, la mercancía china, exportada por China, no se compara a las bagatelas de mercancía industrializada que China exporta, por ejemplo, a los países del África, que tienen valores ínfimos de menos de $1, un juguete que vale menos de $1 y que dura 5 minutos para que el niño tenga la impresión de que está jugando con algo que vale la pena y que ese juguete de plástico va a contaminar el planeta por 500 años. Esa es la deuda de esta industria china que el mundo tiene con China, una contaminación a gran escala. Hay ciudades chinas donde ya no se ve el cielo por la industria extensiva, intensa, que muestra esta vocación colonialista, que es desde el siglo XVI, la gran armada y la gran flota mercante china. Es decir, esa vocación de ser superiores, como su mismo nombre indica. Entonces, el trabajo de grado, no es tesis técnicamente, muestra estos antecedentes que son las causas remotas, las causas de la cultura política. Para quienes dudan de la ciencia política, entre otras cosas, estudia la cultura política. Y la cultura política es muy evidente en China. Desde el siglo XVI, XVII, la gran flota mercante que era la punta de lanza para asentarse en el resto del mundo
representa los más remotos antecedentes de esta vocación de finalmente colonizar el mundo entero. Excelente. A ver, me gusta toda la introducción que haces. Blitz complementa lo que dice. Yo quisiera ir a preguntas muy particulares que tienen que ver con Bolivia, ¿no? ¿Qué implica la relación de Bolivia con China? ¿Qué lazos se establecen y cuál es el rédito para Bolivia? Esto en principio es substancial de entender. Segundo, a mí me parece fundamental entender que China tiene una suerte de chronic capitalismo, ¿no? Es un capitalismo en escala, es un capitalismo, digamos, cerrado en sí mismo, ¿no? Como dice Blitz, es una tercera economía, es una tercera forma de ser economía. No es ni capitalista, no es ni socialista, más bien es un capitalismo bien engreído, ¿no? Bien endogámico, bien así, como para dar a los familiares, a las empresas suyas. Es decir, este chronic capitalismo, este capitalismo crónico, qué alcance tiene y qué importancia tiene, ¿no? Qué relevancia tiene en China. Esto como segunda pregunta. Y finalmente, como tercera pregunta, que me parece substancial, ¿cómo se puede entender hoy en día el desempeño de China frente al mundo? Es decir, ¿cuál es realmente el avance que ha tenido China respecto al resto de países del planeta, ¿no? ¿Cómo está incidiendo? ¿Cuál es su tónica absolutamente propia de decir, sí, estamos avanzando bajo este tenor, bajo esta consigna, y esta es, digamos, nuestra sensación o nuestro aporte, ¿no? ¿Cómo hacemos que realmente China sea el país más poderoso del mundo? Bueno, le agradezco por las preguntas. Respondiendo a la primera pregunta. Oficialmente el Estado Plurinacional de Bolivia maneja un discurso de no patrones, pero sí socios. Lastimosamente, en la realidad se ha evidenciado que es todo lo contrario. Si bien hemos cambiado en realidad de patrón, antes era España con el colonialismo, posteriormente ha sido Estados Unidos, y ahora Inglaterra, Estados Unidos, y ahora es, queramos o no aceptarlo, la República Popular de China. Es algo paradójico indicar, incluso hay varios ya aportes intelectuales donde dice soberanía no rima con cancillería en Bolivia. Lastimosamente está entredicho lo que en realidad se ha querido implementar en la política exterior boliviana, que es la autodeterminación, de lo que vaya a ser, o sea, de lo que se ha implementado ya desde la Constitución Política del 2009, que iba a marcar un nuevo paradigma en las relaciones internacionales, bajo lo que ya decía, no patrones, pero sí socios. Sin embargo, no se ha mostrado de esa forma. Ya podemos evidenciarlo en el mismo hecho de firmar protocolos o convenios que sí van a dar una bonificación o una donación no reembolsable, pero siempre y cuando coordinando la supervisión del otro Estado para otros proyectos. Entonces, esto es lo que genera, no genera una libre determinación por parte del Estado, sino genera una subordinación. Primero iniciando con unos bonos, unas donaciones, luego con unas líneas crediticias sin interés, pero con un tiempo determinado, por ejemplo de 5 años, y posteriormente, que ya lo hemos visto, en realidad son líneas crediticias que, si bien es un nuevo estilo de neocolonialismo, nos va a encadenar de por vida a futuras generaciones. Entonces, esa es la relación que se tiene entre China y Bolivia. La segunda pregunta que me hacía era respecto a qué es lo que nosotros podemos esperar en lo que es la relación de China y Bolivia. Lastimosamente, ya a un teórico, John Perkins, en el libro Un gángster económico, evidencia de que un Estado cuando crece tiende a desarrollarse más y decir de que se va a acabar la aspiración hegemónica del poder es algo idílico. Un Estado siempre va a querer acrecentar su poder. Sin embargo, nosotros debemos hacer frente a ello no una subordinación, porque también algo importante que determinar es el interés del Estado boliviano y por parte de los bolivianos en realidad, que no llegar a lo que ha sido antes la colonia. Es por eso de que es imprescindible velar primero por nuestros intereses. Eso no quiere decir de que nos vayamos a aislar y decir no vamos a tener relaciones con China, porque es un actor fundamental y formidable competidor que tenemos que tenerlo como aliado.
pero es pertinente saber cómo negociar en bloques. Por ejemplo, una estrategia de la República Popular de China ha sido establecer el Fondo de Cooperación China, América Latina y el Caribe. Se ha establecido en lo que va a ser el proyecto del 2012 y se ha consolidado el 2014. Lastimosamente Bolivia no ha participado de ese foro, que sí se podía negociar en bloques, y bloques se tiene más poder que unilateralmente. Entonces podemos ver esas deficiencias que tiene. Ya decían varios especialistas como Karen Longarich, como Víctor Hugo Chávez, donde lastimosamente nuestra política exterior se ha caracterizado por la improvisación, por ser reactivo y no proactivo, ni tener ninguna planificación. Es por eso de que técnicamente estamos subordinados a lo que los demás hacen. Yo te agradezco mucho, la verdad que es un excelente esfuerzo de síntesis de tu tesis. Tenemos que ir cerrando. Si quieres hacer alguna pregunta más, Liz. En todo caso, yo doy por concluida la presentación, no sin dejar de felicitarte, de celebrar realmente esta tesis. Realmente es un hito fundamental que creo vale la pena que consignemos todos, ¿no? Nuestras lecturas. China y Bolivia, Bolivia y China, bien condensada en una tesis que realmente abarca del 52 para adelante, o antes incluso, ¿no? Hablas desde 1800 y pico. Realmente es un recuento de toda la actividad que ha habido con China y sí merece ser leída. Es una pena por las condiciones que tenemos en la carrera, que ni siquiera llega a ser tesis, ojo, es importante. Si tú has aprobado y has salido profesional simplemente por mérito, con excelencia, sin dar tesis. Por lo tanto, tu tesis ha sobrado. Esto que está aquí es la sobra, digamos, de todo lo que ha venido siendo trabajado. No tenías la obligación de presentar siquiera esto, y lo has presentado. Realmente es un aplauso sonoro a tu persona por el mérito que tiene hacer este trabajo, ¿no? Yo cerraría aquí. Blitz, si por favor nos puedes dar alguna comentación. Sí, en realidad lo que hemos hablado acá es lo menos impactante del trabajo de grado. Para mí lo más impactante son los cuadros, por ejemplo, no sé si los puedes mostrar por ahí, Leslie, estos cuadros que muestran desde el 2010 hasta el 2015 la manera como ha penetrado económicamente China a Bolivia. Y son formas de penetración que crean dependencia. Ese es el mérito de este trabajo. O sea, no es una penetración por filantropía, para favorecer a un país miserable de una potencia emergente. No es que este país que forma parte de los BRICS se conduele, ¿no?, con Bolivia y dona para que una comunidad altiplánica tenga dinero, ¿no? Son préstamos que incrementan la deuda externa de una forma exorbitante. Por ejemplo, estos cuadros muestran claramente esa penetración. Es un ascenso casi en vertical. Ascenso vertical del 2010 hasta el 2015 de la deuda externa, de la penetración económica, de la migración. China sigue subiendo. Sigue subiendo. Y claro, aquí sigues repitiendo, nosotros somos antiimperialistas. O sea, qué cómodo, ¿no? El antiimperialismo había sido solo anti-yanqui. Pero claro, si viene una potencia que es la Segunda Mundial y que tiene lo que a diario se ve en las redes sociales, ¿no? Extinción prácticamente de los jaguares. Y lo que muestra, por ejemplo, Leslie, corrupción de la CAMC, que tú has trabajado en uno de tus libros. O sea, todo está vinculado. No es una donación para que algunos campesinos salgan de una extrema pobreza. Esto tiene intereses, tiene conexiones, tiene cifras millonarias que representan que somos la nueva colonia china, de este neocolonialismo. Y es inadmisible escuchar, somos antiimperialistas, porque claro, ¿qué clase de antiimperialismo es ese en que, claro, no tenemos relación con Estados Unidos, expulsamos a la DEA, expulsamos al embajador, pero aquí está todo abierto
desde el 2010 y de forma progresiva y bien vertical para que penetre en capitales, para que penetre la población, para que haya los signos de corrupción. ¿Por qué desde el 2010? En realidad es desde el 2010 porque a partir de ahí se firman protocolos de líneas de crédito. Primero, en los 2 primeros años ha sido sin interés, durante 5 años. Posteriormente ya han sido líneas de crédito con interés bajo, pero con condicionantes. De acuerdo a lo que ha sido la Biblioteca de Relaciones Exteriores, se han sacado alrededor de más de 10 protocolos, convenios, acuerdos, asistencia militar, que marcan el hito del 2010 para adelante. Porque pues, anteriormente simplemente era discursivo, algún acuerdo entre partidos, algo de cooperación educativa. Pero ¿por qué desde el 2010 Bolivia da curso a esto? Más allá de los más allá de puntos específicos, ¿por qué? ¿Por qué la apertura de Bolivia en 2010? Porque ya, ¿Y es desde Bolivia? ¿Es el sí, asunto de Bolivia? es desde Bolivia, porque de acuerdo a la petición del Estado Plurinacional de Bolivia se lleva a cabo el primero el 2010. ¿Pero por qué? Porque a partir de la Constitución de la Política de 2009 ya se tiene algo definido de la ruta a seguir de la política exterior, que evidentemente, como ya lo decía el doctor Blitz, es anti-yanqui, pero no dejando de lado al otro actor, que es su antagonismo técnicamente en el sistema internacional, China. Bueno, ahora sí cerramos. Blitz, ¿quieres decir algo más? Sí, yo creo que la ciencia política, en estos tiempos en que se cuestiona que no sirve para mucho, sirve precisamente para recordar a quienes se llenan la boca de ser antiimperialistas que China es también un país imperialista y que el neocolonialismo que ejerce en Latinoamérica y especialmente en nuestro país es un neocolonialismo con aquiescencia del MAS. Es decir, el MAS ha abierto las puertas para esta penetración que crea deuda, que crea enclaves, que crea empresas aquí, que Pero crea la deuda no es corrupción. mucho. ¿Perdón? La deuda no es mucho. Sí, pero antes ¿Cuánto no. es? Bueno, Oficialmente es 7 millones de dólares, con lo que va a ser 7.000 millones. 7.000 millones de dólares el 2015. Sin embargo, ya se establece como el segundo acreedor más importante de Bolivia. Ya, pero no es 7.000 millones, ¿no? Actualmente no pasa de 1.500. Es el punto central que hay que tener en cuenta. Es eso como proyección, como posibilidad. ¿No? La posibilidad de endeudarnos era muy grande, pero lo que realmente ha sido hecho es pues mínimo, ¿no? Es decir, China no es en este momento un acreedor suficientemente grande de Bolivia. Va a ser y posiblemente sea. Entonces esas conclusiones posiblemente sean un poco exageradas. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. China es un nuevo imperio. China definitivamente quiere penetrar en América Latina a como de lugar y lo ha demostrado con Venezuela, por ejemplo, con Ecuador incluso. Pero con Bolivia parecería que hay un matiz todavía, ¿no? Parecería que hay todavía algún campo que recorrer. Yo quisiera dejar acá, les agradezco muchísimo, Blitz. Realmente interesante tu tesis, mil gracias, qué bien que la presentas. Es la primera tesis que presentamos de cara a lo que es la necesidad de, como politólogos, de dar a entender qué es la ciencia política, cómo se ha hecho, y para eso qué mejor que, por supuesto, apelar a los trabajos bien hechos, bien elaborados de tesis, o en este caso de plataforma de tesis, ¿no? ¿Cómo se llama? De proyecto de grado para los siguientes años. Les agradezco muchísimo. Blitz, Leslie, no, sí sé que es Leslie. Les agradezco mucho. Si quieren decir algo, por favor. Bueno, agradecerles por este espacio. Es grato compartir este espacio porque, como ya decían, lastimosamente no existen plataformas para poder dar a conocer el trabajo del politólogo. El politólogo no simplemente se limita a comentar o hacer análisis, sino que en realidad investigamos, hacemos aportes científicos desde nuestra especialidad. Entonces es meritocrático el trabajo y la profesión de lo que es el politólogo. Le agradezco, doctor Ayo, por este espacio y agradecerle al doctor Blitz porque ha sido un mentor, una persona extraordinaria que con todos sus aportes ha formado parte de mi carrera en realidad y mi persona. Gracias. Gracias, invito a la audiencia a que lea este trabajo de grado
aunque algunas partes están en chino, vale la pena leer, porque, son partes muy cortas, son las respuestas de los entrevistados, que también Leslie las hizo en chino. Efectivamente, el 8,4% de la deuda externa es de China, pero la proyección y el sentido del colonialismo no desmerece la apreciación política en prospectiva de esta dependencia que cada día es peor, y peor en medio de un discurso retórico que dice somos antiimperialistas. Felicitaciones, Leslie. Ojalá que la carrera tome en cuenta este brillante trabajo, lo publique pronto, y tú, yo estoy seguro que vas a continuar estudiando, vas a llegar a la maestría pronto, al título de Magister Scienciarum, y después, doctora. Nosotros vamos a apoyarte siempre, cuenta con nosotros, y yo como docente de 25 años, 30 años ya cerca, en la carrera me siento muy orgulloso de que hay estudiantes de tu valía y tu nivel intelectual. Sigue adelante y felicitaciones.